Capítulo 148. El emperador celestial regresa. Larga vida al comandante del batallón, larga vida al batallón inigualable. Al oír que habría vino para beber, no mucho más podría aumentar su ánimo tanto como eso. ¿Había un soldado al que no le gustase beber? Ciertamente, no era seguro, pero definitivamente era una minoría. Por supuesto, entre estos soldados rufianes, una gran mayoría de ellos habían sido sentenciados debido a un comportamiento indisciplinado mientras estaban borrachos, terminando así en el batallón criminal. Por supuesto, las reglas del ejército realmente prohibían beber. Como resultado, esa promesa de Soulmaking era aún más atractiva para esos soldados rufianes que darles oro. Todos disfrutaron de la comida caliente y deliciosa. Aunque la carne de lobo no era exactamente la mejor degustación, en su estado de ánimo emocionado y feliz, todo sabía mejor. No hubo desperdicio. La carne que no pudieron terminar estaba cocida y empacada, junto con una gran cantidad de otras raciones y provisiones, llenando más de 500 carros de caballos, que Soulmaking había requisado de la 7ª Legión hace unos días. Las flechas de aleación de titanio, las puntas de las flechas y las jabalinas que habían sido disparadas previamente fueron recogidas. Después de todo eran muy caras y valiosas. Mientras pueden ser reutilizadas o refabricadas, naturalmente no desperdiciaría recursos tan importantes. Justo cuando Soulmaking estaba a punto de dar la orden de salir, una voz familiar y corriente resonó en su oído. Pequeño gordito, pide a los demás que salgan primero. Quédate aquí. Oyendo la voz, Soulmaking estaba muy feliz. ¿No era su nuevo maestro, el emperador celestial de los 6 supremos, Long Shilla? Rápidamente le pidió a Shan Wanfeier que llevara a Wei Feng y a los demás a dirigir el batallón inigualable a la 7ª Legión, y que se uniría a ellos más tarde. La poderosa contingencia del batallón inigualable y sus carros en remolque se movían como un gran diluvio en dirección a la base de comando del ejército norteño. Cuando desaparecieron de la vista de Soulmaking, hubo un destello delante de sus ojos, y 2 hombres aparecieron a su lado. Uno de ellos era el familiar y gordo Long Shilla, gran gordito, y la otra persona era un hombre aparentemente de mediana edad, de aproximadamente la misma edad que Long Shilla. El hombre de mediana edad no era exactamente guapo, pero tenía un aire único, como si fuera un jade bien pulido con un brillo interior, lo que le daba una sensación profunda. También llevaba una ropa negra similar a Long Shilla, y su porte y aura no parecían perder ante él. Maestro. Soulmaking se inclinó respetuosamente hacia Long Shilla. Long Shilla sonrió débilmente y asintió con la cabeza, diciendo, no está mal, no está nada mal. En esa pelea de antes, lo hiciste muy bien. La aplicación de tus habilidades fue muy efectiva. Sin embargo, tu victoria fue una vez más debido al elemento sorpresa de tu habilidad única. Ven, deja que tu maestro te pruebe en tus frutos de cultivo de todo este tiempo. Habilidad manipulación de las 6 artes supremas, adelante. Este emperador celestial de los 6 supremos era, de hecho, una persona brusca y directa. Habiendo visto a su discípulo después de todo este tiempo, él estaba enseñándole y probándolo una vez más, ni siquiera presentándolo primero ante el hombre de mediana edad junto a él. Soulmaking estuvo de acuerdo, levantando la mano derecha. La transformación de las 6 artes supremas era el nivel básico de la manipulación de las 6 artes supremas de Long Shilla. Cuanto más se adentraba en las complejidades de la habilidad, más se daba cuenta de lo milagrosa que era, y más respeto y asombro sostenía por su maestro. Después de todo, él había inventado esta técnica por sí mismo después de mucha investigación y entrenamiento. Una bola de luz verde apareció alrededor de la palma de Soulmaking, un verde puro que no era particularmente intenso. Sus dedos se movieron ligeramente, como si masajearan la bola de energía de la luz verde, y en el momento siguiente, se convirtió en una hoja de viento. La hoja de viento era extremadamente pequeña, mucho más pequeña que la bola de luz verde que había aparecido anteriormente. La longitud de la hoja en forma de media luna era de solo 3 pulgadas, pero a pesar de su diminuto tamaño, era extremadamente sólida y bien formada, brillando con una luz verde dorada. Si no fuera por el movimiento giratorio de la luz, cualquier espectador podría pensar que era un cuchillo real en sus manos. Un tono de sorpresa brilló en los ojos de Long Shilla, aunque Soulmaking no se dio cuenta ya que su concentración estaba en la energía en su palma. La razón por la que la hoja de viento verde era tan pequeña, no era porque Soulmaking no utilizase mucha energía celestial, sino debido a la gran cantidad de compresión de energía sobre ella. Con su nivel de cultivo actual, si no usaba la compresión compacta de la manipulación de las 6 artes supremas, no podría tener su hoja tan pequeña y compacta. Él no había almacenado esa habilidad de hoja del viento, y estaba haciendo uso de la manipulación de las 6 artes supremas para usar su energía celestial de atributo viento e imitar esa habilidad de atributo viento.
Si cometiera algún pequeño error en su control, la hoja de viento se disiparía de inmediato en energía celestial una vez más. Los 5 dedos de Sogeking continuaron moviéndose en un ritmo extraño, la hoja de viento volvió a formarse en la bola de luz verde en su palma, y lentamente se deformó a un color púrpura a su lado. En todo el proceso, él no liberó la energía celestial, en cambio la transformó completamente desde la luz verde, y todavía era la bola original de energía celestial. Cuando la luz verde se había transformado completamente en la luz púrpura azulada, la cara de Sogeking se hizo más fría. Ahora, era energía celestial de atributo relámpago, la cual era aún más difícil de controlar que la energía celestial de atributo viento. Cuando la luz púrpura azulada destelló en sus manos, sus 5 dedos empezaron a moverse con mayor velocidad, haciendo que lentamente la bola de luz se formara en una perla de relámpago púrpura azulado. En verdad, después de que Sogeking hubiese transformado la bola de la energía celestial en el atributo relámpago, tuvo que recurrir también a algún engaño. Después de todo, este atributo era mucho más activo que el atributo viento, y él no pudo controlarlo tan bien como el anterior. Sin embargo, era mucho más fácil formar una perla de relámpago, ya que giraba alrededor, y era más fácil que comprimir con fuerza al atributo relámpago. Aún más, Sogeking tenía la habilidad relámpago del dios demonio oscuro, y eso definitivamente le ayudó a formar esa perla. Viendo la forma de la perla de relámpago, no solo la sorpresa en los ojos de Lon Shilla se profundizó, incluso el hombre de mediana edad a su lado también mostró cierta sorpresa. Después de todo, el atributo relámpago era un atributo raro y poderoso, considerado como uno de los atributos con el poder más explosivo. Ser capaz de controlarlo a tal grado no era de hecho fácil. La voz del hombre de mediana edad sonó en los oídos de Lon Shilla. Este pequeño compañero solo ha aprendido de ti durante menos de medio año. Su talento para el control de la energía celestial es realmente impresionante. Lon Shilla no respondió, y en la superficie su expresión no cambió mientras su mirada se fijó en las manos de Sogeking. La perla de relámpago púrpura azulada se hizo más grande antes de que lentamente se disipase de nuevo en la bola de energía celestial. Una vez más, el proceso de transformación comenzó. Esta vez, el sudor perló en la frente de Sogeking mientras sus ojos se abrían. Estaba claro que estaba totalmente concentrado en la transformación de la energía en sus manos. Realmente, Lon Shilla solo le había pedido que mostrara la habilidad de la manipulación de las 6 artes supremas, que era transformar libremente su energía celestial entre sus 6 atributos. Sin embargo, lo que Sogeking estaba haciendo no era solo la transformación de su energía celestial, sino que en realidad imitaba una habilidad para cada atributo antes de transformarla al siguiente atributo, y así sucesivamente. Eso era mucho más difícil que la petición original de Lon Shilla. La razón por la que Sogeking optó por hacerlo era que quería probarse a sí mismo, para ver hasta dónde había avanzado su control. La otra razón era que quería probarse ante su maestro, demostrarle que no se había relajado en lo absoluto en los últimos 6 meses y que había estado entrenando con todas sus fuerzas. Por supuesto, otro factor fue que el juicio de Sogeking sobre la naturaleza humana siempre era preciso y puntual como de costumbre. Tal vez si fuera solo Lon Shilla aquí, él podría no haber ido por este paso extra. Sin embargo, ahora que él había traído a un amigo, con un forastero aquí, el más fuerte y más impresionante Sogeking podría mostrarse, lo que daría aún más cara a Lon Shilla. Para dar cara a su maestro, naturalmente él no dudaría en ir más lejos. Naturalmente, Lon Shilla podía ver a través esta pequeña maniobra astuta. Sin embargo, incluso si lo veía, él seguía encantado. Tener a su discípulo trabajando tan duro para traerle cara, ¿cómo no podría estar feliz? La luz de plateada lentamente se consolidó. Esta vez, no se formó en la figura de una bola de luz. Si comparáramos los 6 atributos de Sogeking, el atributo espacial sería, sin duda, el que más controlaba. Después de todo, sin contar su condición como maestro de equipos consolidados, solo entre sus habilidades, Blink era óptima para escapar, mientras que su habilidad de desgarro espacial también era extremadamente poderosa en ofensiva y defensa, una de sus más usadas. Hacia esas 2 habilidades, había dedicado el mayor tiempo y esfuerzo a mejorarlas, y como resultado, su entendimiento y control hacia la energía celestial de atributo espacial era la más profunda. Aún así, después de transformar la energía celestial del atributo relámpago al atributo espacial y unirla a una habilidad, provocó que el sudor se formara alrededor de su cabeza. Una tenue luz parpadeó cuando la luz plateada se consolidó completamente y el sudor empezó a gotear por los lados de la frente de Sogeking. Sin embargo, lo había conseguido, y la gruesa luz plateada empezó a alargarse, y si uno miraba de cerca, justo en medio de la luz había una raya negra. Eso no era solo una compresión ordinaria de la energía celestial, claramente era una de las habilidades que Sogeking había almacenado por su cuenta.
el desgarro espacial. Sin embargo, este desgarro espacial claramente no se desató de su propia habilidad almacenada, sino imitada a través del control de su propia energía celestial. Por supuesto, esto era otro truco menor, ya que al tener tal habilidad, estaba mucho más familiarizada con ella. Aún así, aunque fuera un engaño, ser capaz de controlar la energía celestial en tal grado era verdaderamente una hazaña para su nivel de cultivo. En este punto, los ojos del hombre de mediana edad destellaron con una luz brillante, mientras él agarraba los largos hombros de Long Shilla, con una sonrisa aduladora en su boca. Long Shilla lo fulminó con la mirada. ¿Cómo no podía entender lo que su buen amigo quería decir? Antes de venir aquí, no había revelado los atributos de Zhou Weiqing a su mejor hermano, exactamente porque temía que lo molestara constantemente. Él sabía lo importante que eran los atributos de Zhou Weiqing para un maestro de equipos consolidados. El atributo espacial y el atributo viento ya habían sido mostrados, y como este hombre de mediana edad también sabía que él era parte del legado de la fuerza, uno podía imaginar lo agradable que era la vista. Sus acciones hacia Long Shilla ahora eran tan claras como el día. Habiendo completado el desgarro espacial, Zhou Weiqing no continuó más. En su lugar, respiró hondo, y en su piel, los familiares tatuajes de tigre comenzaron a aparecer mientras sus músculos se abultaban. Sus ojos claros también empezaron a inyectarse con sangre. De hecho, estaba entrando en su estado de cambio demoníaco. En el estado del cambio demoníaco, el control de Zhou Weiqing sobre la energía celestial era mucho más fuerte y fino, no solo en el alcance de la energía celestial, sino también al desencadenarla, todos los pequeños cambios sutiles podían ser detectados con mayor efecto. En este punto, él necesitaba depender del estado de cambio demoníaco para continuar la transformación de su energía celestial, de lo contrario podría tener problemas en los pasos posteriores. Al ver los tatuajes de tigre aparecer en la piel de Zhou Weiqing, así como el estallido de su camisa a medida que sus músculos se abultaban, los ojos del hombre de mediana edad se ampliaron aún más, y la sorpresa en ellos se convirtió en puro shock. Su boca se estremeció y Long Shilla pudo oírlo murmurar, verdaderamente rico y dotado por la naturaleza. De hecho, él ya había mostrado 3 atributos elementales, ahora con el estado de cambio demoníaco, y además controlable, ¿con qué más podría decirse? Para cualquier poderoso maestro de joyas celestiales, si pudieran ganarte al discípulo, sin duda estarían en las nubes. Este era realmente un talento que invocaría celos. Long Shilla no pudo resistir más, y una sonrisa satisfecha cruzó sus labios. En el estado de cambio demoníaco, Zhou Weiqing se sintió más relajado al instante. Aunque esto aumentaría mucho el drenaje de energía celestial, también era, sin duda, una gran ayuda para su control. La luz plateada destelló y comenzó a difundirse, volviéndose lentamente de un color negro, grueso y profundo. El atributo oscuridad, tal vez el atributo más cercano o más íntimo de Zhou Weiqing. Después de todo, su padre también tenía el mismo atributo. En el estado de cambio demoníaco, podía percibir claramente la aura helada de la fría oscuridad, y él cerró lentamente sus ojos. En este punto, ya no estaba usando sus ojos para ver, sino su corazón para sentir su entorno. Al ver el cambio en Zhou Weiqing, Long Shilla no pudo evitar asentir con aprobación. Este discípulo suyo no solo era increíblemente talentoso, sino que su inteligencia, percepción y capacidad de entendimiento eran extremadamente fuertes. Aunque solo había comenzado la transformación del 4º atributo, Long Shilla ya estaba muy satisfecho. Después de apenas medio año de entrenamiento, siendo capaz de hacer tanto, estaba claro que no era solo el talento, sino un trabajo increíblemente duro para que pudiera alcanzar ese nivel. Anteriormente, cuando lo vio luchar con Butler, Long Shilla todavía estaba un poco preocupado. Después de todo, Zhou Weiqing tenía habilidades tan poderosas, y sumergirse en la habilidad manipulación de las 6 artes supremas no significaría ninguna mejora en el poder en un futuro próximo, tal vez incluso afectando su cultivo de energía celestial. ¿Podría un joven ser capaz de mantenerse con tantos inconvenientes a corto plazo? En ese momento, él había empezado a cuestionarse. Después de todo, no importa quién fuera, cuando uno tenía tal talento increíble, y claramente había mejorado tan rápidamente y si tuviera que cambiar a otro método de cultivo que no tenía muchas ganancias claras, definitivamente no sería una cosa fácil de tomar. Esa era también la razón por la que Long Shilla había pedido instantáneamente a Zhou Weiqing que le mostrara la manipulación de las 6 artes supremas tan pronto como lo vio, para demostrar los frutos de su entrenamiento. Finalmente había encontrado un discípulo después de tanto tiempo, y no deseaba que su precioso discípulo terminara siendo un tronco podrido. La verdad había demostrado que su preocupación era autoinfundada.
La fuerza de voluntad y tenacidad de Zhou Weiqing iba mucho más allá que los de la mayoría de su misma edad, y su carácter también era mucho más estable. Él era capaz de mantenerse en la manipulación de las 6 artes supremas, poniendo un gran esfuerzo en su formación y también era capaz de dar a su maestro mucho rostro. Cuanto más miraba a su discípulo, más satisfecho estaba. Incluso si estaba tratando de no mostrar emoción, era difícil para él. Era como si hubiera conseguido un verdadero hijo en la vejez, tan feliz y satisfecho como uno podría estar. La luz negra en las manos de Zhou Weiqing comenzó a encogerse, cambiando al mismo tiempo, de una manera muy extraña. Esta vez, él no se aprovechó de la imitación de una habilidad que había almacenado y en su lugar formó una pequeña bola de luz negra. Lo extraño era que en la bola negra, todavía había una tenue luz verde. Esa era una bola de corrosión. Long Shilla también tenía el atributo de la oscuridad, y con una sola mirada podía decir que esta vez él estaba usando totalmente su energía celestial para imitar la habilidad, y no tenía tal habilidad almacenada. A partir de eso, confiaba en que Zhou Weiqing ya había entrado verdaderamente en el umbral de la manipulación de las 6 artes supremas. Por supuesto, ese no era el final. ¿Cómo podría una persona capaz de entrar en el estado de cambio demoníaco no tener el atributo demoníaco? La velocidad de transformación del atributo oscuridad al atributo demoníaco fue mucho más rápida, ya que el negro se volvió gris, y un grueso grano se formó en un pequeño remolino alrededor de la palma de Zhou Weiqing, girando a una velocidad asombrosa, haciendo que las diversas energías elementales en la atmósfera fueran atraídas hacia ella, haciendo crecer el remolino. Una expresión de satisfacción apareció en la cara de Zhou Weiqing. Ese remolino gris era realmente su mayor logro hasta el momento, y también una de las mayores ayudas a su poder actual desde que había comenzado a entrenar en la habilidad de su maestro. Lo que estaba haciendo ahora, era usar la manipulación de las 6 artes supremas para imitar la habilidad de volar del atributo demoníaco. Después de todo, para que Zhou Weiqing usara su habilidad personal de volar, tenía que usar su palma para tocar el cuerpo de su oponente. Por el contrario, ahora era capaz de atraer los diversos atributos elementales directamente desde la atmósfera. Es decir, el devorar que utilizaba con la manipulación de las 6 artes supremas era capaz de usarse con rango. Por supuesto, devorar de la atmósfera definitivamente no era tan bueno como devorar directamente de un maestro de joyas celestiales o de una bestia celestial. La energía celestial estaba mezclada con todo tipo de atributos, lo cual era mucho más difícil de atraer y absorber, haciendo que todo el proceso sea también mucho más lento. La etapa de limpieza y de reabsorción posterior también era muy retrasado. Sin embargo, eso era considerado una habilidad que Zhou Weiqing había creado por sí mismo. Ese remolino de energía externa, cuando se combinaba con sus remolinos de energía en los puntos de acupuntura de la muerte internos, sin duda sería un gran impulso a su nivel de cultivo. La energía celestial de Zhou Weiqing estaba ahora en la 19ª etapa. Realmente había roto con éxito el 19º punto de acupuntura hace un mes. Originalmente, cuando había comenzado a comprometerse plenamente en el entrenamiento de la manipulación de las 6 artes supremas, su cultivo de energía celestial se había ralentizado dramáticamente. Gracias a su técnica de la deidad inmortal, no era tan malo como Long Shilla había temido, pero todavía era dependiente de la absorción normal de los remolinos de energía. En ese momento, estaba bastante lejos de romper su 19º punto de acupuntura. Sin embargo, después de dominar esa nueva habilidad remolino devorador, Zhou Weiqing solo había utilizado 10 días antes de que hubiera alcanzado el requisito de energía celestial para romper a la siguiente capa. Con la ayuda del estado de cambio demoníaco y el espíritu de dragón solidificado, había logrado romper con éxito, y ahora estaba solo una etapa de su 5ª joya celestial. Esa también era una de las razones por las que hoy él había estado más confidente en hacer frente a Butler. Al ver ese remolino devorador, incluso Long Shilla estaba atónito. Después de todo, no tenía el atributo demoníaco, pero con su conocimiento, experiencia y visión, ¿cómo no podía ver el milagroso uso de ese remolino? La envidia y ese maestro estaba casi empezando a envidiar a su propio discípulo y su talento era demasiado increíble. Ahora estaba seguro de que, si Zhou Weiqing continuaba entrenando duro con su propia guía, definitivamente podría romper a la etapa Rey Celestial antes de los 30 años. El hombre de mediana edad junto a Long Shilla finalmente no pudo retenerse más tiempo, y habló. Pequeño Long, ¿dónde encontraste a un niño tan monstruoso? ¿Por qué no tengo tu suerte? Mi posición moral es claramente mucho mejor que la tuya. Mierda, ¿qué posición moral? Tu padre, yo, soy el que tiene la verdadera posición moral recta. Mira, hasta los cielos están cuidando de mí y no estás celoso ahora. Déjame decirte, Weiqing es mi discípulo, ni siquiera lo pienses, definitivamente no te dejaré tenerlo. ¿Sabes lo difícil que ha sido antes de que finalmente encontrase un discípulo con 6 atributos?
¿6? ¿Quiere decir que todavía tiene otro atributo? ¿Cuál es? Exclamó el hombre de mediana edad, con la mandíbula abierta. Long Shilla dijo airadamente, míralo tú mismo. De hecho, estaba siendo exhibido delante de sus ojos ahora mismo. Tan pronto como el remolino gris apareció en las manos de Zhou Weiqing, el sudor en su frente había en realidad disminuido. Con ese remolino devorador, su energía celestial se estaba recuperando a una velocidad ligeramente más rápida que la de su técnica de la deidad inmortal. Aunque era solo temporal, todavía era suficiente para él. Esa era la razón por la que Zhou Weiqing había optado por imitar esa habilidad, ya que era la única manera de que pudiera completar la última y más difícil transformación y habilidad. El remolino gris se desvaneció lentamente, pero solo la luz se disipó, y el remolino seguía de algún modo allí en forma comprimida. Zhou Weiqing había utilizado otra difícil técnica de control de la manipulación de las 6 artes supremas. Una que solo podía utilizarse con suficiente energía celestial, que afortunadamente había sido reabastecida por el remolino devorador. Una habilidad similar, pero de atributo diferente. Esa era la técnica de control que Zhou Weiqing estaba usando. Un remolino similar, pero cuando el gris desapareció, el remolino se había vuelto completamente transparente, con solo el desvío de la luz probando que aún existía, y tanto Long Shilla como el hombre de mediana edad podían sentir su poder. Desorden del tiempo. Otra habilidad que Zhou Weiqing había almacenado previamente. Intentar imitar cualquier habilidad del atributo tiempo era demasiado difícil, ya que era uno de los atributos elementales más fuertes y difíciles. Después de entrenar durante tanto tiempo, ese era el único en el que Zhou Weiqing tenía éxito. Como tal, solo podía usarlo ahora. Al mismo tiempo, solo podía tener éxito con la ventaja de técnica similar, diferente atributo, reduciendo enormemente la dificultad. Después de finalmente haber completado las 6 transformaciones, Zhou Weiqing soltó su aliento con un suspiro de alivio mientras liberaba cuidadosamente el remolino invisible en su palma. Una vez que desapareció, su cuerpo se curvó de alivio y sus ojos se abrieron de par en par una vez más. El sudor que casi había desaparecido, de repente se derramó abruptamente, empapándolo de inmediato. Estaba claro cuánto espíritu y mentalidad le había costado en completar las 6 transformaciones, y se mostraba en el estado de agotamiento que le quedaba. Zhou Weiqing no había visto la mirada satisfecha y complacida en el rostro de Long Shilla, en cambio todo lo que vio fue la ceja ligeramente surcada en su rostro. «Maestro, ¿hice algo mal?», preguntó tentativamente. Había estado tan seguro de que ya había hecho lo mejor que podía, y si eso todavía no era suficiente, no tenía nada más que dar. Long Shilla lo miró, su rostro era impasible mientras decía con calma, «En general, todavía está bien. Por lo menos demuestra que no has perdido estos últimos 6 meses, y has estado trabajando duro. Sin embargo, todavía hay un montón de espacio para que mejores, aún tienes muchos defectos. En primer lugar, tu transformación entre atributos todavía es muy lenta, no está lo suficientemente practicada. Además, usar esa habilidad de borrar de tu atributo demoníaco es un poco de engaño. Si usas otra habilidad, podrías continuar con el desorden del tiempo después de eso. Estoy seguro de que no es posible. Debes recordar que, cuando estás transformando entre atributos, no puedes solo centrarte en tu propia energía celestial, también debes hacer uso de la ayuda de la energía celestial en la atmósfera en el mismo tiempo que transformas. Si intentas hacer todo con tu energía celestial personal, ¿cuánta tienes que perder para lograrlo? En el combate real, ¿tienes tanta energía para desperdiciar? Tu siguiente enfoque debe ser concentrarte en la transformación y al mismo tiempo, la conexión entre tu propia energía celestial y la energía celestial externa. Cuando finalmente estés completamente integrado con la naturaleza y el medio ambiente, solo entonces toda la transformación será tan fácil como una segunda naturaleza. En ese momento, habrás dominado un poco la manipulación de las 6 artes supremas. Mientras Zhou Weiqing escuchaba, asentía continuamente. De hecho, el folleto que Long Shilla le había dado, había descrito que la técnica de transformación requería la ayuda de la energía celestial atmosférica. Sin embargo, eso era demasiado difícil. El buen manejo del control de la energía personal y de la energía atmosférica no era tarea fácil. Al menos, con su nivel actual, Zhou Weiqing no podía hacerlo, y solo podía usar su propia energía celestial por ahora. Esa también era la razón por la cual su entrenamiento actual en la manipulación de las 6 artes supremas no tenía mucha ayuda a su energía personal. En el momento en que realmente dominase el uso de la energía atmosférica para ayudar en la transformación y la consolidación, sería el verdadero dominio. Por supuesto, eso todavía estaba lejos. He aprendido mucho, definitivamente trabajaré duro hacia eso, dijo Zhou Weiqing con convicción. Long Shilla sintió y dijo, muy bien, eso es todo entonces.
Estos errores no pueden ser totalmente culpados a ti, después de todo, no estuve a tu lado en estos pocos meses para corregirte. Esta vez, ya que estoy de vuelta, personalmente supervisaré tu entrenamiento durante algún tiempo, al menos hasta que hayas entendido los profundos misterios de la manipulación de las 6 artes supremas, para que no salgas en el futuro, digas que eres mi discípulo y los demás se rían. Sogweikin estaba encantado y exclamó: eso es genial, con la orientación del maestro, estoy seguro de que mi velocidad de entrenamiento será mucho más rápida. En este punto, el hombre de mediana edad junto a Lon Shi ya no podía soportarlo más. Tosiendo cortésmente, dijo: está bien, ya es suficiente, gordito Lon. Deja de actuar tan lamentable después de haber ganado una gran ventaja. Actuando tanto. Con esa habilidad tuya, puedes intentar encontrar a alguien más para entrenar en ella, pero incluso 3 o 5 años de entrenamiento probablemente no alcanzarían el estándar tuyo. Si no estás satisfecho con él, puedes pasármelo a mí, estoy muy satisfecho. Lo trataré como un tesoro precioso, ¿qué te parece? Al oír al hombre de mediana edad decir que quería robar a su discípulo, Lon Shi inmediatamente lo miró con los ojos muy abiertos. Sus diminutos ojos, normalmente apretados y ocultos por sus grasas, eran casi claramente visibles. Mierda, no sueñes. No hay manera de que eso suceda. Wei Qing ya es mi discípulo, no cambiará. HMPH, si quieres que lo suelte, solo sucederá si puedes derrotarme. El hombre de mediana edad dio un y dijo: no puedo soportar cómo actúas después de obtener una ventaja. Muy bien, date prisa y preséntanos, quiero charlar con este pequeño compañero. Lon Shi ya lo miró con cautela, para confirmar que no estaba tratando de robar a su precioso discípulo, antes de que finalmente se volteara hacia Wei Qing y decir: Wei Qing, déjame presentarte, este es el amigo del que te hablé. Puedes llamarle tío mejor. Su nombre es Duan Tianlan, y él tiene cierta fama en el mundo de los maestros de equipos consolidados y solo que se ha retirado en reclusión durante varias docenas de años, por lo que no mucha gente puede recordarlo ahora. Qué tan inteligente era Wei Qing y cómo no podía ver lo que estaba pasando delante de él, pero se contuvo de evitar reírse en voz alta. La actuación de Lon Shi ya había sido bastante buena, por desgracia, se había revelado Duan Tianlan con demasiada brutalidad. Sin embargo, como discípulo, naturalmente era lo suficientemente inteligente como para fingir que no sabía nada, volteándose para saludar a Duan Tianlan con respeto, diciendo: saludos, tío mayor Duan. Duan Tianlan asintió con la cabeza, diciendo con urgencia: he oído decir al gordito Lon que eres el legado de la generación del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Rápido, déjame ver tu conjunto legendario, no puedo esperar. Los deseos de todos los antepasados durante todos estos años finalmente se van a cumplir. Odio a la tierra sin empuñadura y odio al cielo sin empuñadura y odio a la tierra sin empuñadura. Cuando empezó a repetirse, Wei Qing pudo ver claramente los ojos de Duan Tianlan humedeciéndose, dando la sensación de que había experimentado las muchas vicisitudes de la vida. Estaba claro lo mucho que sus emociones estaban en agitación. Una resplandeciente luz dorada oscura brilló, y Wei Qing lanzó sus martillos duales legendarios y las palmas espirituales gigantes Yin-Yang. 3 equipos consolidados de nivel Dios, que formaban parte del conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura, haciendo que el aura a su alrededor se fortaleciera sustancialmente, dando una leve sensación de como si fuera un ser celestial descendiente del cielo. Especialmente con los masivos martillos en sus manos, dando una apariencia valiente sobre él. Al ver los 3 equipos consolidados de nivel Dios que Wei Qing había puesto en libertad, Duan Tianlan no pudo evitar mirarlos aturdidos. Levantando las manos cuidadosamente, acariciando las líneas de los martillos legendarios, especialmente los símbolos de la cara llorosa y sonriente. Murmurando para sí mismo, dijo: eso es correcto, y estos son los martillos duales legendarios, la primera pieza del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Ese antepasado vio una vez el conjunto legendario Odio al cielo sin empuñadura, y para probar que podía crear el conjunto legendario más fuerte del atributo fuerza, su diseño fue una mejor adición al Odio al cielo sin empuñadura. Estos martillos son el mejor ejemplo, aunque en términos de masa, no hay cambio. Él usó un truco tan ingenioso para rediseñarlo, uno verdadero y uno ilusorio, y no solo hay un aumento en el poder y las formas de usarlo, incluso solo por la apariencia es muy superior en el poder amenazante. En este momento, era como si Duan Tianlan estuviera perdido en su propio mundo mientras murmuraba continuamente con mucha excitación. Wei Qing miró hacia Lon Shi. Él no hablaba en absoluto, pero con su nivel de cultivo, si trataba de hablar en secreto, definitivamente podría ser oído.
Como tal, se limitó a dirigir unas cuantas palabras lentamente hacia su maestro, permitiendo a Lon Shilla leer sus labios con claridad. Cuando Lon Shilla leyó los labios de Zhou Weiqing, no pudo evitar estar aturdido momentáneamente, y su expresión se volvió extraña mientras sus labios se crispaban. Finalmente, él asintió sutilmente hacia él. Zhou Weiqing había dirigido unas palabras hacia Lon Shilla. ¿Puedo estafarlo? Si este no era su propio discípulo, Lon Shilla definitivamente pensaría que era increíblemente miserable. Este mocoso quería engañar incluso al amigo que él trajo. Sin embargo, después de meditarlo, pensó rápidamente las cosas. Estafándolo, también podría dejar que su discípulo obtuviese la ventaja. Con tal pensamiento en mente, guardó silencio, vendiendo a su pobre hermano a su propio discípulo. Duan Tianlang lo examinó de cerca durante casi 15 minutos antes de levantar la cabeza. Nunca imaginé que viviría para ver realmente este conjunto legendario. Odio la tierra sin empuñadura. Había pensado que tendría que llevar este arrepentimiento hasta la muerte. Niño, gracias por permitirme completar este deseo de mi vida. Zhou Weiqing dijo inocentemente. Señor tío Duan, todavía es muy joven. Duan Tianlang se echó a reír y dijo. ¿Joven? ¿Sabes cuántos años tenemos tanto tu maestro como yo? Gordito Lon, si no me acuerdo mal, deberías ser 2 años mayor que yo, ¿verdad? Yo tengo 116 este año, y tú tienes 118. Aunque Zhou Weiqing había adivinado que estos dos no serían jóvenes, todavía se sorprendió al escuchar que ambos tenían más de 100 años. Duan Tianlang suspiró y continuó. Soy diferente al gordito Lon, su nivel de cultivo es mucho mayor después de concentrar la mayor parte de su tiempo en el cultivo y vivir 200 años no debería ser un problema. Sin embargo, soy principalmente un maestro de equipos consolidados y para ti, yo debería ser de la otra rama del legado de la fuerza. He pasado toda mi vida con los pergaminos de equipos consolidados, y ha tenido un gran impacto en mi espíritu. Aunque mi nivel de cultivación no es débil, cuando llegue a la etapa de maestro de equipos consolidados de nivel Dios, alcanzando el pico de mis capacidades y no quedaba nada en el mundo por lo que fuese reacio a morir. A mi vida originalmente solo le restaban unos pocos años y nunca pensé que realmente me traerías la esperanza, y ahora estoy un poco indispuesto a morir. Lon Shilla dijo exasperadamente. Mientras no estés dispuesto a morir, ¿quién puede hacerte morir? Vago inútil, recuerda lo que acordamos, ahora que has visto el conjunto de odio a la tierra sin empuñadura, ya no puedes buscar la muerte. Duan Tianlang miró a Lon Shilla, luego de vuelta a Zhou Weiqing, antes de decir con tristeza y llanura. ¿Y qué si lo he visto? Para nosotros, los maestros de equipos consolidados, mirar un producto final no es de mucho uso, especialmente para los sets de nivel Dios, lo que está dentro es lo más importante. Aunque mi deseo se considera cumplido, todavía no hay mucho para mí para vivir. A menos que estén los diseños del odio a la tierra sin empuñadura para que yo pueda ver y tal vez pueda vivir unos años más. ¿Qué era Zhou Weiqing en el núcleo? Originalmente era un canalla, y al escuchar las palabras de Duan Tianlang, ¿cómo no podía entenderlo? Este anciano era realmente desvergonzado, tratando de ver si en realidad tenía el diseño del conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura, pero no estaba dispuesto a pedirlo directamente y, si usted está actuando, entonces yo también. Una mirada de desamparo cruzó la cara de Zhou Weiqing mientras decía, tío mayor Duan, en realidad y tengo el diseño del conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura. Al escuchar sus palabras, Duan Tianlang ya no podía seguir actuando. Agarrando los hombros de Zhou Weiqing, preguntó con urgencia. ¿Todo el conjunto? ¿Las 10 piezas? Él asintió con la cabeza. Sin dudarlo, Duan Tianlang dijo emocionado. Rápido, rápido, déjame ver. No digas nada más, siempre que me dejes ver el diseño del conjunto legendario, te juro que nunca lo extenderé. Estoy dispuesto a tomar un juramento de sangre, no importa lo que quieras, siempre y cuando lo tenga o sea capaz de obtenerlo, te lo daré sin duda. Mi mayor deseo en esta vida es dejar que los conjuntos legendarios odio al cielo sin empuñadura y odio a la tierra sin empuñadura se reúnan, para que puedan ver la luz del cielo juntos por una vez. Niño, por favor cuéntalo como un favor a tu tío mayor. Capítulo 149. El maestro de equipos consolidados de nivel Dios se une. Mientras decía eso, Duan Tianlang no dudó y estaba al punto de arrodillarse hacia Zhou Weiqing. Mirándolo, definitivamente no era un acto, incluso sus lágrimas estaban cayendo. ¿Cómo podría Zhou Weiqing posiblemente atreverse a dejarlo arrodillarse y hacer una reverencia hacia él mismo? Rápidamente se arrodilló primero, agarrando la cintura de Duan Tianlang, impidiéndole que se arrodillara. Tío mayor, por favor no hagas eso, yo no sería capaz de tomarlo. Te lo mostraré, dijo Zhou Weiqing apresuradamente.
A estas alturas, ya no podía preocuparse de engañar a Duan Tianlan, incluso sintiéndose avergonzado de querer hacerlo. Podía decir claramente que este tío mayor delante de él realmente quería tanto el diseño Odio a la Tierra sin empuñadura, que incluso estaba dispuesto a dar su vida por ello, demostrando realmente cuán importante eran los pergaminos de equipos consolidados para él. Hacia potencias como él, a veces su fama, reputación y rostro eran aún más importantes que sus vidas, y sin embargo estaba dispuesto a arrodillarse y hacer una reverencia a un joven como él. Las cuerdas del corazón de Zhou Weiqing habían sido tiradas. Preguntándose interiormente, sabía que tal vez no tuviera un amor tan terco hacia algo. Con ese sentido de respeto, accedió a mostrar el conjunto legendario. Escuchando las palabras de Zhou Weiqing, Duan Tianlan no reveló ningún sentido de alegría. En su lugar, su cuerpo pareció vacilar, sus ojos rodando mientras entraba en un estado de trance. Long Shilla al instante vio que algo andaba mal, y en un destello apareció detrás de la espalda de Duan Tianlan, presionando las palmas contra esta, con una expresión seria en su rostro. Una poderosa energía celestial fue atraída de todos lados, llegando a Duan Tianlan mientras Long Shilla daba palmadas consecutivamente, golpeando más de 100 veces sobre la espalda de su amigo. Estos años, como Duan Tianlan no sentía que hubiese algo para vivir, no había controlado ni cuidado de su cuerpo, y su fuerza vital estaba casi vacía. Esa también era la razón por la que Long Shilla había tardado tanto en regresar. Cuando lo había encontrado, estaba al punto de morir, y había usado su poderosa energía celestial para apoyar su cuerpo, arrastrándolo de regreso de la muerte antes de traerlo de vuelta. Por supuesto, también fue debido al conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura, de lo contrario él podría no haber aceptado la ayuda de Long Shilla. A veces, vivir mucho tiempo puede no ser algo de lo que estar contento. Anteriormente, después de haber ayudado a Long Shilla a completar todo el conjunto Odio al Cielo sin empuñadura, ya no tenía metas ni objetivos para vivir. En términos de creatividad y diseño, sabía anteriormente que no podía superar a sus antepasados, y lo único en lo que todavía podía pensar era en el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Esta era la primera vez que Zhou Weiqing había experimentado el poder de un emperador celestial de primera mano, y mientras manipulaba la energía celestial, sentía como si toda la atmósfera estuviese siendo devorada masivamente, con Long Shilla como centro. Sin embargo, eso no era devorar, sino una especie de magnetismo de atracción, como si en ese instante todo el mundo estuviera a su alcance. Los ojos atemorizados de Duan Tianlan parecieron recuperarse lentamente a medida que la luz empezaba a regresar a ellos, y una ligera luz blanca se alzó de su piel. Tomó una respiración profunda durante el tiempo que dura el canto de una ballena, apoderándose de la inmensa energía celestial que Long Shilla había atraído hacia su propio cuerpo antes de expulsar su aliento. Zhou Weiqing pudo ver ligeramente que el aliento que expulsaba era de un color grisáceo. Con un nuevo contrato de vida en Duan Tianlan, Long Shilla lentamente puso sus manos hacia abajo. Viejo amigo, no me asustes así. He gastado tanto esfuerzo en arrastrarte de regreso desde el borde de la muerte antes, si morías ahora, ¿podrías estar satisfecho? El diseño del Odio a la Tierra sin empuñadura por el que has esperado está delante de ti. Duan Tianlan miró a Long Shilla, sin embargo sus ojos no tenían gratitud sino un leve disgusto. Es todo por tu culpa, cosa vieja. Si no me arrastrases de vuelta del borde de la muerte, ¿sabría yo sobre el conjunto legendario de Odio a la Tierra sin empuñadura? Tal vez, ya estaría reunido con tu cuñada. Ahora, tendré que seguir viviendo por lo menos unos años más. No te preocupes, me ocuparé ahora. Mientras no quiera morir, aunque el infierno intente alcanzarme y agarrarme, no será tan fácil. Zhou Weiqing sacó la pila de diseños y la llevó delante de Duan Tianlan respetuosamente. Confiaba en Long Shilla, y también creía que la historia que había contado era verdad. Sin embargo, no sacó todos los diseños, solo 9 de las piezas. Podría respetar a Duan Tianlan y confiar en su maestro, pero sin el acuerdo de Uyanabona mostraría todo. Tío mayor, estas son 9 de las 10 piezas de todo el diseño del conjunto legendario. Lo siento, ya que no he recibido el permiso de mi maestro del legado de la fuerza, no puedo dejar que los veas a todos ahora. Una vez que me encuentre con el maestro Uyan y obtenga su permiso, te pasaré para que veas la última pieza del diseño. Duan Tianlan asintió en silencio con sus manos temblorosas mientras tomaba las 9 hojas de diseño de las manos de Zhou Weiqing, con los ojos enrojecidos. ¿Cuántos años han sido? Más de 1000 años. Y odio al cielo sin empuñadura y odio a la tierra sin empuñadura y finalmente se reúnen. Gracias Weiqing, has cumplido plenamente este último deseo de tu tío mayor. Ya estoy muy viejo, pero he reunido muchos materiales durante todos estos largos años.
Los materiales requeridos para el conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura no son muy diferentes de los del conjunto legendario Odio al Cielo sin empuñadura, y trataré de completar este conjunto para ti. Solo espero que los cielos concedan este viejo el tiempo suficiente para tener éxito, y una vez que pueda ver que usas el conjunto completo de Odio a la Tierra sin empuñadura, entonces realmente podré morir en paz. Al oír sus palabras, Sogeking estaba muy feliz. Esto significaba que tendría un maestro de equipos consolidados de nivel Dios a su lado, especialmente ayudándole a crear su conjunto legendario. Antes de que Lon Shilla pudiera recordarle, Sogeking se había arrodillado en el suelo con un suave ruido sordo, haciendo 3 veces una reverencia hacia Duan Tianlan, que sonrió débilmente al aceptarla. Chico, acepto tu reverencia no por tu agradecimiento. El legado de la fuerza ha sido dividido por mucho tiempo, y como líder de las 60 primeras secciones de la rama principal del legado de la fuerza, te pido que regreses a la rama principal, para reunirlas y formar un legado completo de la fuerza. Oye, viejo Duan, uno debe ser honesto y virtuoso. Al oír sus palabras, Long Shilla inmediatamente exclamó ansiosamente. Para él, Sogeking era aún más importante que una esposa, y temía que su precioso discípulo estuviera a punto de ser arrebatado de él. Duan Tianlang le dirigió una suave sonrisa y dijo, muy bien, gordito Lon, no me lo digas. ¿De verdad robaría a tu discípulo? Sin embargo, también tienes que admitir que Wei Qing es parte de mi legado de la fuerza. Aunque no lo esté tomando como discípulo oficial, seguiré transmitiendo todo mi conocimiento como maestro de equipos consolidados. Si tiene o no el tiempo y la energía para aprenderlo, será su problema. Long Shilla lo miró con la mandíbula abierta antes de decir, viejo Duan, ¿cuándo te has vuelto tan desvergonzado? Duan Tianlang rió con entusiasmo, guardando cuidadosamente los diseños en sus manos. ¿Qué quieres decir con desvergonzado? Le estoy enseñando todo lo que sé, si él elige dominarlo o no es su problema. ¿Cómo es eso descarado? No puedo molestarme por ti. De acuerdo, Wei Qing, ven a ayudar a tu tío mayor a encontrar un lugar para descansar. Debo tomar un baño y quemar incienso en preparación antes de echar un buen vistazo a la brillantez del odio a la tierra sin empuñadura. Mientras hablaba hasta ese punto, sus ojos estaban llenos con un brillo, la repentina explosión del aura no era menor que la de Lon Shilla. Sogeking sacó rápidamente su caballo demonio fantasma de un solo cuerno, dejando que Lon Shilla y Duan Tianlang lo montaran. Aunque Lon Shilla era extremadamente grande y gordo, el caballo demonio fantasma de Sogeking era una montura magnífica, y no tuvo ningún problema en llevar a ambos. Él mismo los siguió a un lado del caballo demonio fantasma, circulando su energía celestial mientras se dirigían hacia la dirección que el batallón inigualable había seguido. Debido a la velocidad de los carros con todo su equipo, el batallón inigualable estaba viajando a un ritmo mucho más lento. En poco tiempo, Sogeking y sus 2 maestros habían alcanzado al grupo principal. Naturalmente, en ese momento, alguien le dejó tener un caballo demonio fantasma para montar, como el comandante del batallón, no haría que Sogeking estuviera corriendo todo el camino. En cuanto a Lon Shilla y Duan Tianlang, naturalmente atrajeron muchas miradas curiosas. Montando en el caballo demonio fantasma, Long Shilla parecía soñoliento y casi cayendo dormido, mientras que Duan Tianlang parecía estar en profundos pensamientos. A ninguno parecía importarle cualquier cosa que sucediese alrededor de ellos. No tardó mucho para que la tropa llegase cerca del frente del campamento del ejército norteño. Por supuesto, con tantos reunidos al mismo tiempo, fueron detenidos por las patrullas y Sogeking sacó la placa que Shen He le había dado para que los soldados que patrullaban informaran. En un instante, un grupo de jinetes pudo ser visto procedente de la 7ª Legión. En este punto, los soldados del batallón inigualable ya habían guardado sus mallas de aleación de titanio, y solo estaban vestidos con sus uniformes del ejército. Sogeking no quiso revelar todos sus secretos con tanta facilidad, especialmente equipos tan caros, y incluso en todo el imperio Songtian, ni una sola unidad del ejército podía estar tan bien equipada como el batallón inigualable. El que estaba delante de los jinetes le era familiar, aunque su expresión facial no era amable. Era la comandante del regimiento Shendu, con su hermana Shenji a su lado. Para que las 2 hermanas pudieran ver a Sogeking, ¿cómo podrían ser agradables sus expresiones? Si no fuera por Shenji dándoles órdenes estrictas, probablemente desearían poder vencerlo. Oh, ¿no es esa la comandante del regimiento Shendu? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo podrías molestarte en venir hasta acá para recibirnos? Viendo a Shendu, Sogeking se sintió un tanto divertido, sabiendo que la enemistad entre ellos no sería tan fácil de resolver. Shendu desmontó, dirigiéndose hacia Sogeking mientras decía fríamente: tengo órdenes de la 7ª Legión, del comandante de Legión Shen He para recibir al comandante de batallón Zhou.
Ha dado la orden de que su primer batallón especial acampe justo al lado de mi 16º regimiento. El espacio ya ha sido despejado para ustedes, y todos pueden dirigirse allí para montar su campamento. Sogeking le dio un saludo con la palma en la mano y dijo, muchas gracias. Aunque sus palabras eran de agradecimiento, su expresión era bastante indiferente. Shenwu ya sabía que habían cambiado de nombre al batallón inigualable, pero ella había enfatizado el antiguo nombre del primer batallón especial, burlándose claramente de que seguían siendo el batallón criminal, y Song Wei-King no vio la necesidad de darle una buena expresión en cambio. Shenwu volvió a su caballo y dijo, muy bien, entonces sígueme. Comandante de batallón Zhou, necesito recordarles que este es el campamento principal del ejército norteño. Por favor, mantén a tus soldados bajo control, de lo contrario el Código Penal Militar todavía tendrá que entrar en vigor. Zhou Wei-King se echó a reír y dijo, no te preocupes por ellos, comandante de regimiento Shenwu, siempre y cuando las mujeres soldados de tu 16º regimiento no vengan a buscar a mis hombres, nuestros soldados del batallón inigualable se comportarán. Su voz no era suave, y la risa instantáneamente estalló a su alrededor. Estos soldados rufianes habían acampado en el norte, escalando su camino a través de las amenazas de muerte, y no tendrían miedo de nadie. Tú. Shen Yi estaba a punto de tener un ataque de ira, pero fue rápidamente contenida por Shen Du, quien se volteó para mirar con frialdad a Zhou Wei-King antes de subir y dirigirse hacia el campamento principal. El batallón inigualable estaba situado justo entre los regimientos 16 y 17, y estaba claro que la zona había sido despejada especialmente para ellos. Sin embargo, aunque había sido despejada, todavía había mucha basura allí. Si bien no había olor debido al frío del invierno, todavía era una cosa incómoda de mirar. Shenwu actuó como si no viera toda la basura, diciendo impasible a Zhou Wei-King, por favor, acampe aquí comandante de batallón Zhou, me iré entonces. Zhou Wei-King seguía sonriendo mientras decía, de acuerdo, comandante de regimiento Shenwu, no te despediré entonces. Shenwu lo ignoró, llevando a Shen Yi y a sus guardias personales a dar la vuelta y marcharse. Jefe, ¿qué hacemos? Wei Fen se acercó más a Zhou Wei-King y le preguntó. Zhou Wei-King dijo con calma, ¿todavía tienes que preguntar? Esto es un campamento del ejército, no un basurero. A quien quiera que pertenezca a esto, simplemente devuélveselo. Hizo una pausa por un momento, luego alzó la voz y dijo, ahora, proclamaré una nueva regla. Todo el mundo escuche con atención. A partir de ahora, sin mis órdenes, nadie puede salir de nuestro campamento, de lo contrario serán castigados en consecuencia. Sin embargo, si alguien viene a nuestro territorio a causar problemas, no importa quién sea, solo golpéenlo. Si pierden, estarán lanzando la cara del batallón inigualable, y es mejor que vayan a buscar al entrenador a Shangguan para recibir su castigo. Muy bien, ahora, vayan a montar el campamento, y una vez hecho eso beberemos. Una vez que se enteraron de la bebida, los aullidos entraron en erupción, y la fatiga huyó del batallón inigualable mientras todo el mundo rápidamente estallaba en movimiento para despejar el campamento y comenzaron a alzar las tiendas de campaña. En cuanto a la basura, una vez que la habían recogido, no estaban sesgados en lo absoluto, lanzando cada mitad al 16º y 17º regimiento. Long Shilla miró con una extraña expresión en su rostro antes de que se volteara hacia Zhou Wei-King y dijo, pequeño gordito, ¿a tu tropa se le permite beber vino? Zhou Wei-King sonrió y dijo, mi batallón inigualable es muy diferente de cualquier tropa de ejército ordinario, y la forma en que controlamos y enseñamos es muy diferente también. Maestro, permítame arreglar primero las 2 mejores tiendas para que tú y el tío mayor descansen. Long Shilla también sonrió y dijo, deja que el viejo Duan descanse, porque tu padre, yo, necesito descansar. También quiero ir a beber. Oh, bien, arregla que alguien me traiga un conjunto de uniforme del ejército, de lo contrario podría destacar demasiado. Maestro, eso no es demasiado bueno, ¿verdad? Dijo Zhou Wei-King, sorprendido. Long Shilla sonrió y dijo, no hay problema, me importa todavía cosas tan triviales. Beber con algunos soldados es una experiencia muy interesante. El tamaño de Long Shilla era realmente impresionante, incluso el uniforme de mayor tamaño seguiría siendo apretado sobre él, y la longitud de las mangas y los pantalones debían cortarse ligeramente para adaptarse a él. El vino fino era quizás una de las mayores atracciones para estos soldados del batallón inigualable que no lo habían probado en tantos años, y en su fervor, el campo se estableció rápidamente en aproximadamente 1 hora. Poco después, se abrieron frascos de vino y la fuerte fragancia se extendió por todo el batallón inigualable.
A pesar de que Zhou Weiqing había preparado una gran cantidad de bebida, todavía dio la orden de compartir un frasco entre 3 y 4 personas, con un reparto igual, y nadie debía beber demasiado. Después de todo, luego de tantos años de no beber, no haría bien si alguien tuviese una intoxicación por alcohol. Feier, vamos a beber también. Zhou Weiqing se volteó rápidamente hacia Shan Wanfeier, que no estaba muy lejos de él. Ella puso los ojos en blanco y dijo, ¿por qué debo beber contigo? Aunque dijo eso, siguió caminando hacia el lado de Zhou Weiqing. Los soldados cercanos que presenciaron esto ocultaron sus sonrisas. En sus ojos, su comandante de batallón y su maestra de entrenamiento, amante, ya era un parajuego. Cuando Shan Wanfeier se acercó a él, Zhou Weiqing agarró con aspereza sus manos y la arrastró a su tienda. La carpa estaba tan sencillamente decorada como antes, y había 4 simples platos de carne sobre la mesa. Zhou Weiqing le empujó hacia la mesa para sentarse, pero no soltó su mano. ¿Qué estás haciendo? Shan Wanfeier claramente podía sentir su cara ardiendo mientras luchaba un poco, tratando de retirar su mano. Sin embargo, en términos de fuerza, naturalmente ella no era partido para Zhou Weiqing, y era incapaz de hacerlo. Zhou Weiqing no emitió ningún sonido, solo mirándola directamente, su expresión era una mezcla de asombro y anhelo mientras su mirada ardiente se fijaba en ella, haciendo que estuviera nerviosa. ¿Tú estás pensando en Binger cuando me miras? Shan Wanfeier bajó la cabeza, sin querer mirarlo directamente. Él se sorprendió momentáneamente, pero después de un rato asintió ligeramente. Un poco, echó de menos a Binger. Shan Wanbinger fue su primer y más grande amor, su suave y recatado rostro siempre era calmante para él. Los ojos de Shan Wanfeier se aguaron ligeramente, aunque su cabeza bajada no permitía a Zhou Weiqing ver esto. Feier, no vamos a huir nunca más de la verdad. Me gustas mucho, y desde hace tiempo me he enamorado de ti. En ese momento, las sorprendentes palabras resonaron en las orejas de Shan Wanfeier. ¿Ah? Ella alzó la cabeza sorprendida. Zhou Weiqing la miró profundamente a los ojos. Cuando te gusta alguien es un amor ligero, el amor es un gusto profundo. En ese momento, cuando corría un grave peligro, soportaste todo ese dolor y sufrimiento y sin embargo no estabas dispuesta a dejarme ir, sin importar si significaba o no tu muerte. En ese instante, me enamoré de ti con todo mi corazón. Sé que soy un idiota, cayendo por tantas, pero si renuncio a ti, sé que no seré feliz por el resto de mi vida. No permitiré que tal cosa suceda. Feier, te amo, y siempre seré como ahora, aferrándome a ti y no dejándote escapar. Shan Wanfeier no esperaba que Zhou Weiqing profesara su amor en tal momento, y no tenía ninguna preparación en su corazón en lo absoluto. Mirándolo, la normalmente excéntrica pequeña chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo era de pronto como cualquier chica normal, con su corazón acelerado mientras se mordía ligeramente el labio inferior. Pero ya tienes Binger. Si fuera cualquier otra persona, la golpearía lejos pero definitivamente no a Binger. La hemos perdido durante tantos años, y finalmente la encontramos y ¿cómo podría robarle a su hombre? Zhou Weiqing suspiró y sonrió amargamente. En verdad, tengo un dolor de cabeza más grande que tú y ese es el precio de ser una persona con tantos amores. Sin embargo, sin importar qué, no voy a dejar ir a cualquiera de ustedes tan fácilmente, definitivamente no. De lo contrario lo lamentaré por el resto de mi vida. Yo sé, soy muy codicioso, pero no importa qué, no importa cómo todos me miren, incluso si tengo que obligarme a mí mismo, no voy a dejar que ninguna de ustedes se vaya y soy originalmente un pícaro, un sinvergüenza, así que no importa lo desvergonzado que tenga que ser, todas ustedes no se desharán de mí tan fácilmente. Cuando dijo eso, Zhou Weiqing tiró de repente de su mano, envolviéndola fuertemente en su brazo, sus emociones también estaban en flujo. Feier, ¿sabes? Cuando te vi morir justo delante de mis ojos, en ese momento mi corazón casi murió al mismo tiempo. Si no hubiera sido capaz de revivirte, te habría seguido hasta la muerte. Por favor, no me dejes y en verdad amo profundamente a Binger, tal vez más, pero también te amo. Todas las dificultades, las responsabilidades, por favor, déjame llevarlas. Mientras no me dejes y de acuerdo. Shan Wanfeier podía percibir claramente el calor que emanaba del cuerpo de Zhou Weiqing, y aún más, el ardiente núcleo caliente dentro de su corazón. Ella no podía hablar y aunque la lógica le decía que, si los dos trataran de estar juntos, tendrían que enfrentarse a dificultades y pruebas incalculables, en este momento, ella realmente no podía rehusarse. Después de todo, en su corazón, él ya se había impreso profundamente, casi irreemplazablemente. Shan Wanfeier asintió ligeramente, su hermoso rostro era tan rojo como una manzana fresca, como si fuera capaz de exprimir el jugo de ella.
Zhou Weiqing no pudo contenerse más, y sus labios calientes la buscaron estremeciéndose en un profundo beso. En estos pocos meses, había estado en cultivo a puertas cerradas, entrenando con todas sus fuerzas la manipulación de las 6 artes supremas. Su corazón había estado en paz, pensando constantemente en él y en Shan Guanfei. Las preocupaciones que ella tenía y naturalmente también había pensado en ellas. También había hecho todo lo posible por olvidarse de ella. Después de todo, todavía no había ocurrido nada entre los dos. Sin embargo, Zhou Weiqing encontró que no podía hacerlo. Shan Guanfei estaba dispuesta a morir por él y esa imagen había sido grabada en su mente y corazón, muy vívido. Desde entonces, la posición de Fei en su corazón no era menor que la de Wenger Tian'er. ¿Cómo podía renunciar tan fácilmente? Finalmente, Zhou Weiqing había establecido su resolución y él preferiría tener más amores que ser desleal a sus amores y a su corazón. Incluso si otros lo llamaban un sinvergüenza y un desvergonzado, y él no renunciaría tan fácilmente a ellas. Como tal, esta escena había pasado debido a esa decisión. Los labios de Shan Guanfei comenzaron a temblar, pero eso fue rápidamente reemplazado por el calor. Ella era, después de todo, la pequeña chica demoníaca del Palacio Expansión del Cielo, y una vez que lentamente abrió su corazón bajo el ataque de Zhou Weiqing, empezó a replicar locamente. ¿Acaso no se había estado reprimiendo durante todo este tiempo? Una vez que los grilletes en su corazón fueron desbloqueados, sus emociones y sentimientos reprimidos estallaron, quizás incluso más grandes que los de él. Las manos de Zhou Weiqing de alguna manera se habían metido en su ropa, sintiendo la piel suave y su ligero temblor. Era como si un demonio se hubiera apoderado de su corazón. Fuera, se escuchaban alegrías, risas y el sonido del hablar, pero en la tienda, solo se extendía el silencio de la primavera. Justo mientras Zhou Weiqing había levantado a Shan Guanfei y se dirigía a la cama, de repente, un frío resonó. Los sentidos de Zhou Weiqing eran extremadamente agudos, e incluso en tal estado inmerso en sus emociones, eso seguía siendo cierto. Ese brusco y frío humo era demasiado repentino, como una explosión en sus oídos, y tanto él como Shan Guanfei sintieron como si de repente fuesen sacudidos, estremeciéndose. Solo entonces Shan Guanfei se dio cuenta de que sus manos también estaban en la camisa de Zhou Weiqing, acariciándole el pecho, mientras que las manos de él eran aún más desvergonzadas, sujetándola por las nalgas, casi deslizándose en sus pantalones. ¿Quién está ahí?, gritó Zhou Weiqing enojado. Para que alguien sea interrumpido en tal momento, ¿quién podría estar de buen humor? No hubo respuesta y ningún sonido en absoluto. Ambos permanecieron en la misma posición, con su energía celestial liberada sondeando el área en busca de un signo de cualquier cosa. Zhou Weiqing incluso desató el tacto de la oscuridad, aumentando sus sentidos, extendiéndose hacia afuera en su radio máximo de 40 yardas. No importa cuán fuerte fuese un enemigo, mientras estuviera en la zona, técnicamente debería ser descubierto por él. Sin embargo, para su sorpresa, a pesar de todos sus esfuerzos, no podía sentir a nadie en las inmediaciones. Los dos compartieron una mirada, viendo el shock en sus ojos, y naturalmente sabían que el otro tampoco había encontrado ningún rastro de nadie. ¿Qué está pasando? ¿Me imagino cosas?, preguntó Zhou Weiqing. Shan Guanfei puso los ojos en blanco y dijo exasperadamente: ¿Crees que ambos imaginamos lo mismo a la vez? Tiene que haber alguien y podría ser tu maestro. De lo contrario, ¿cómo no podríamos encontrar a alguien? Zhou Weiqing sintió el calor en sus manos y sonrió, acariciando con audacia algo más mientras decía: ¿Quién se preocupa por él? Continuemos. Continúa tu cabeza. La cara de Shan Guanfei estaba totalmente roja. Anteriormente, se había perdido en sus emociones, pero ahora que se había calmado, con él acariciando sus nalgas, ¿cómo podría una joven virgen como ella tomarlo? La mano en su pecho empujó hacia afuera, y su cuerpo flexible se deslizó fuera de la maléfica mano de Zhou Weiqing. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 150 Rabia. Anteriormente, cuando el batallón inigualable se había trasladado de las fronteras septentrionales al comando del ejército norteño, Shan Guanxue los había alcanzado. Había empezado a seguirlos secretamente detrás de Shan Guanfei y de la tropa principal del batallón inigualable. Sin embargo, antes de que hubieran viajado lejos, de repente sintió una terrible presión de energía celestial desde atrás. Como tal, ella se había devuelto sigilosamente, viendo a Zhou Weiqing que había permanecido detrás, así como al emperador celestial de los 6 supremos Lon Shilla y su amigo Duan Tianlan. Hacia Duan Tianlan, no pudo leerlo. Sin embargo, cuando Lon Shilla empezó a curar a Duan Tianlan y lo arrastró de regreso de la muerte, el puro poder que él desató le causó estar en estado de shock. Ella nunca había esperado que una poderosa potencia estuviera al lado de Zhou Weiqing.
podía decir claramente que este hombre de mediana edad estaba al mismo nivel que su padre el gran tío y era un emperador celestial. Tan poderoso y incluso en todo el continente sin límites, se podía contar el número total con sus dos manos. Viendo el respeto que Zhou Weiqing tenía por el hombre gordo, estaba claro que su relación no era simple. Shang Wangzuer inmediatamente decidió que tendría que preguntarle a su hermana sobre esto, ya que Feier probablemente sabría quién era. Como tal, después del viaje, se había metido furtivamente en el campamento del ejército. ¿Quién sabía que antes de que ella pudiera encontrar a Feier y preguntarle acerca de Lon Shilla, vio a Zhou Weiqing y a su hermana siendo íntimos, escuchando la conversación entre los dos? El peor temor de Xuer de hecho se había realizado. Mirándolos, no pudo evitar sonrojarse profundamente mientras su corazón latía, e inmediatamente dio un frío. En ese momento, de pronto sintió un aura aterradora en la zona, y no dudó en ir inmediatamente del campo del ejército. Esa fue la razón por la que Zhou Weiqing y Shang Wangfei no la descubrieron. ¿De dónde había venido esa presión? Ella no lo sabía. Había estado usando las artes secretas del Palacio Extensión del Cielo para ocultar apenas su presencia, pero sabía que, si continuaba allí, el poderoso emperador celestial definitivamente podría detectarla. A pesar de que confiaba en sus propias habilidades, cuando se llegaba al nivel de emperador celestial, no tendría la menor oportunidad. ¿Qué debo hacer? De repente, Shang Wangzuer se sintió perdida. Ella estaba recibiendo un dolor de cabeza por la relación entre Zhou Weiqing y sus hermanas. Sin embargo, podía entender los sentimientos de Feier y para que Zhou Weiqing pudiera depender de su propia fuerza para desarrollarse y crecer en la frontera norte hasta tal punto, con su propia fuerza personal, definitivamente tenía algo que atraía a su hermana. De lo contrario, con su personalidad, ¿cómo podría permitirse ser aprovechada tan fácilmente? Esto no puede pasar y no importa que, tengo que llevar a mi segunda Sis de nuevo. Este pequeño gordito Zhou es el hombre de la tercera Sis y ¿cómo puedo permitir que él y la segunda Sis tengan relaciones íntimas? Shang Wangzuer inmediatamente fijó su resolución interiormente. Sin embargo, sabía que no sería capaz de infiltrarse tan fácilmente, ya que la potencia emperador celestial eventualmente la sentiría. Como tal, solo podía depender de canales regulares para reunirse con Zhou Weiqing y Shang Wangfei. HMPH, Zhou Weiqing, huevo podrido. ¿Tener una de mis hermanas no es suficiente para ti? Aún así te atreves a provocar a mi segunda Sis. También y todavía está esa pequeña tigresa de la montaña celestial de la nieve, claramente hay algo entre ustedes. Esta vez, si no das una contabilidad, no te dejaré ir tan fácilmente. Perdida en sus pensamientos, Xuer subconscientemente se aferró fuertemente a sus puños, con su corazón se llenó de ira y desprecio por Zhou Weiqing. Y Zhou Weiqing no sabía cuánto vino había bebido. Todo lo que recordaba era que muchos de sus soldados venían a brindarle. Cuando se despertó del estupor borracho por la mañana, el sol ya se había levantado y la luz había inundado la carpa, el calor cómodo le dejaba en una languidez perezosa. Las resacas eran, sin duda, una experiencia dolorosa para la gente común, pero para las potencias como Zhou Weiqing, no era nada. Su físico estaba mucho más allá de cualquier persona ordinaria, y el alcohol no tendría ningún efecto perjudicial sobre él. Estirándose perezosamente, salió de su cama. Aunque anoche no logró tener intimidad con Shang Wangfei, la bebida seguía siendo extremadamente cómoda. Gritando y animando junto con sus hombres, eso era realmente una sensación agradable. Informe. Comandante del batallón, ¿todavía no está despierto? Una voz urgente vino bruscamente desde fuera de su tienda. Entre. Zhou Weiqing dijo inquisitivamente. La tapa de la carpa se levantó y uno de los soldados del batallón inigualable entró. Comandante del batallón, por favor date prisa, algo sucedió y Lobo Verde se está muriendo. ¿Qué dijiste? Solo entonces la perezosa satisfacción que sentía se había evaporado. ¿Qué pasó? El soldado contestó, son los otros soldados del regimiento. Esta mañana, nadie sabe por qué, pero el comandante del 16º Regimiento Shebu trajo personalmente a sus hombres aquí y después de eso, estalló una pelea. El Lobo Verde fue golpeado por dos de los comandantes de batallón enemigos trabajando juntos y parece que no durará mucho. Todos los hermanos están enojados, y estamos en un enfrentamiento con los hombres del 16º Regimiento. HMPH. Están pidiendo la muerte. Zhou Weiqing aulló de rabia, cargando fuera de la tienda en un instante. Había gastado tanto tiempo, esfuerzo y dinero en cultivar estos guerreros del batallón inigualable, y ahora que tenían un mínimo de éxito y estaban en el camino correcto, tal cosa había sucedido. Lobo Verde había alcanzado el nivel de cultivo de 7 joyas, y entre sus maestros de joyas físicas, era uno de los primeros.
Incluso entre todos los líderes de compañía, él estaba alrededor de los primeros del ranking. Con el tiempo, Sogweikin podría ser muy generoso, pero había algunas áreas en las que definitivamente era extremadamente tacaño. En sus ojos, cada persona del batallón inigualable era extremadamente importante para él, sus hermanos, y también su mayor esperanza para revivir su imperio arco celestial. Su instinto de protección hacia ellos era extremadamente fuerte, y al oír que uno de ellos casi había sido asesinado, ¿cómo no podría estar ansioso? Sogweikin ni siquiera necesitaba pedir direcciones, sintiendo instantáneamente donde había un gran grupo de personas reunidas, mientras se precipitaba hacia esa zona. Como había esperado, además de aquellos soldados del batallón inigualable que aún dormían por la noche anterior, había al menos 500 hombres reunidos allí. La tensión en la atmósfera era clara, ya que ambos lados parecían dispuestos a luchar. Sogweikin podía sentir mucho, incluso desde una distancia tan grande. ¿Qué está pasando? Déjenme pasar. Sogweikin gritó en voz alta, al instante atrajo las miradas de todos los presentes. Inmediatamente, el grupo se separó, permitiéndole pasar a través. Sogweikin avanzó rápidamente por las filas, alcanzando el frente en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, los sentimientos de los soldados del batallón inigualable se despertaron en ira, indignación, furia y tan pronto como vieron a Sogweikin, se levantó un alboroto mientras todos empezaban a hablar de inmediato. Comandante del batallón, debes ayudarnos a tener una cuenta de esto. Esos compañeros del 16º Regimiento golpearon a muchos de nuestros hermanos solo porque los superaban en número. Sí. Comandante del batallón, dé la orden. Vamos a matar a todos estos bastardos. Estos soldados del batallón inigualable eran, después de todo, rufianes y pícaros, y luchar y crear disturbios era una de las cosas más comunes que hacían para ser enviados al batallón criminal. Solo porque el comandante de regimiento de su oponente había venido, no quería decir que tuviesen miedo o retrocederían, y si no fuera porque Weifen y los otros líderes de compañía los retenían, tal vez hubieran atacado a los hombres del 16º Regimiento para ahora. Cállense todos. Voy a hacer que nos rindan cuenta, gritó Sogweikin enojado. Al instante, los soldados del batallón inigualable cayeron en silencio. En todo el batallón, Sogweikin tenía autoridad absoluta. No solo por las diversas ganancias que les trajo, ni por el respeto y amor que tenían por él, sino también por su propia fuerza personal. En el campo de batalla, él siempre estaba en el centro de la pelea, luchando contra el más fuerte de los enemigos. Aunque los soldados del batallón inigualable no tuvieran las mejores personalidades, todos eran verdaderamente respetuosos y tenían mucha admiración por este joven comandante del batallón. Sogweikin se trasladó al frente, y Weifen inmediatamente dio un paso adelante para recibirlo. Soltó un suspiro de alivio al ver a Sogweikin, y dijo: Comandante del batallón, finalmente estás aquí. Si no hubieras venido pronto, las cosas se habrían ido de las manos. Sogweikin dijo solemnemente: Vicecomandante Wei, ¿qué está pasando? Se volteó para mirar a los soldados del batallón inigualable, que todavía tenían el olor a alcohol, pero todos y cada uno de ellos estaban enfurecidos. La mayoría de ellos tenía sus armas fuera, buscando atacar en cualquier momento si no recibían una respuesta. En el otro lado, la expresión de Shebu también era extremadamente hostil. Detrás de ella, estaban los 10 comandantes de batallón del 16º Regimiento, con las plumas en sus gorras mostrando su identidad. Detrás de ellos había al menos 500 hombres, probablemente los guardias personales de Shebu y las élites de su regimiento. Weifen se acercó al lado de Sogweikin y dijo en un tono bajo que solo él podía oír: Anoche lanzamos la basura al 16º Regimiento, y cuando lo descubrieron esta mañana, vinieron en busca de problemas. Al principio, fueron precisamente aquellos soldados de la caballería pesada los que nos golpeamos la última vez, y después de que unas calurosas palabras se intercambiaron, estalló una pelea. Nuestros hermanos siguieron sus órdenes. Ya que otros han venido a nuestro territorio, los golpearon y la mayoría de ellos resultaron heridos. Sin embargo, todavía usaron su razón sobre ellos y se detuvieron, y no debería haber ninguna lesión pesada. Después de eso, algunos de sus comandantes de batallón trajeron a hombres para continuar buscando problemas. La mayoría de nuestros hermanos todavía estaban semibebidos de la noche anterior, y una vez más estalló una pelea. Cuando llegué, ya era demasiado tarde y Lobo Verde estaba gravemente herido. Me temo que Sogweikin miró a un lado y vio a Lobo Verde, que yacía allí, al borde de la muerte, apenas jadeando para respirar. La sangre brotaba de toda la zona alrededor del pecho. A medida que el cuadro entraba en su vista, Sogweikin sintió una oleada de sangre caliente brotando en su cerebro, y su respiración cada vez más pesada llena de rabia.
Sogeiki, es mejor que hoy me des una explicación, de lo contrario te llevaremos a la corte militar. Tan pronto como Shenwu vio que Sogeiki había llegado, inmediatamente le gritó en furia. Las palabras de Wei Feng habían sido sencillas, pero en verdad, 2 compañías enteras de soldados de la caballería pesada habían venido antes del 16º regimiento. A pesar de que no estaban totalmente orientados a la lucha, todavía se consideraban muy bien a sí mismos y sus capacidades de lucha, y vinieron en busca de problemas. Por supuesto, no habían esperado que todos estos soldados del batallón inigualable hubieran sido golpeados durante meses por Shen Wanfeier, y cuando las dos partes se enfrentaron, definitivamente no fueron ellos los que sufrieron la desventaja. 2 compañías enteras fueron derrotadas, con más de un tercio sufriendo fracturas o huesos rotos. Desde que el 16º regimiento tomó tal pérdida, los comandantes de batallón enviaron una carta a Shenwu antes de precipitarse con sus hombres. Sin embargo, no habían tomado la ventaja, ya que los rufianes del batallón inigualable eran demasiado salvajes y cuando luchaban, era como si no les importara su vida. Aunque Lobo Verde fue herido mortalmente, también había roto los 2 brazos de los 2 comandantes de batallón con los que había estado luchando. Si no fuera por el hecho de que los otros líderes de compañía del batallón inigualable no habían llegado a tiempo, tal vez el resultado de la pelea sería muy diferente. Había sido la llegada simultánea de Shenwu y Wei Feng que finalmente había causado la detención de la lucha y que la situación se estabilizara relativamente en el estancamiento actual. En el bando del batallón inigualable, había por lo menos de 40 a 50 con lesiones, mientras que en el lado del 16º regimiento casi 300 resultaron heridos. Además de la guardia personal de Shenwu que había venido con ella, casi todos los demás tuvieron alguna forma de lesión, o al menos parecía descuidados y fatigados. Realmente, esto también se debía al hecho de que muchos de los soldados del batallón inigualable estaban durmiendo o bebidos, de lo contrario, con todo el batallón inigualable siendo maestros de joyas, definitivamente estarían en una gran ventaja. ¿Qué tipo de explicación quieres? Sogeiki gruñó fríamente a Shenwu, sus ojos se volvieron de sangre en su furia. Shenwu no percibió nada mal, y continuó airadamente. Ustedes montones de rufianes y sinvergüenzas se acaban de acampar y ya están causando problemas, atreviéndose a beber e ir de parranda en el campo del ejército, incluso atreviéndose a golpear a mis hombres. Es mejor que renuncies a todos los hombres que golpearon a mis soldados en este momento y me dejes tratar con ellos, luego átate y ven conmigo a ver al comandante de la legión para recibir el castigo. ¿Recibir castigo? Castiga tu cabeza. Sogeiki perdió el control y gritó en pura rabia. Soldados del batallón inigualable, todos pónganse sus armaduras y dibujen sus arcos. Aguarden mis órdenes. Sí, señor. El batallón inigualable entero rugió en respuesta. Su peor temor era que Sogeiki se sometiera, y su mayor esperanza era que actuara y continuara. Después de todo, ¿desde cuándo a los rufianes les importaban las reglas o la razón? En primer lugar, antes de que hablara de lo bueno o lo malo, Lobo Verde se estaba muriendo frente a ellos y los soldados del batallón inigualable, especialmente los de su compañía, y si no fuera porque Wei Feng y los otros líderes de compañía los retenían, ya se habrían precipitado para matar a sus enemigos. Si en este momento Sogeiki no se hacía cargo y estaba de su lado, con la personalidad de estos rufianes, podría haber una alta probabilidad de motín. Los soldados del batallón inigualable se dieron la vuelta y regresaron corriendo a sus tiendas. No solo tenían que buscar su armadura de malla y obtener sus arcos, sino que también necesitaban despertar a sus compañeros dormidos. ¿Qué era el 16º regimiento después de todo? Podrían incluso compararse con el regimiento Lobo Rápido. Ya habían derribado al regimiento Lobo Rápido, ¿cómo podrían temer al 16º regimiento? Ahora que tenían la orden de su comandante del batallón, ellos se pararían y lucharían. Bastardo, Sogeiki, ¿qué estás haciendo? Shenwu se puso pálida de miedo. Ella no esperaba que su reacción fuera tan intensa, deseando luchar. Después de todo, eran aliados y si las dos partes luchaban, como comandante del regimiento no podría evitar la responsabilidad, e incluso Shenji no podría salvarla. Sogeiki dijo fríamente. ¿Qué estoy haciendo? Shenwu, deja que tu padre, yo, te lo diga ahora. No me importa qué razones tengas y todo lo que veo ahora es que mi hermano se está muriendo. Ahora te doy 2 opciones. Primera opción. Entregas a los 2 asesinos que se atrevieron a golpear a mi hermano para que yo lidie con ellos, y también que los que golpearon a mis hombres se corten un dedo. Segunda opción. Llevaré a mis hombres a matar a todo tu 16º regimiento. Bastardo, estás soñando y estás loco. En este momento, Shenwu estaba en pánico. Podía ver claramente que Sogeiki era totalmente serio, no solo tratando de asustarla.
No esperaba que las cosas hubieran progresado hasta tal punto. Sogweikin continuó fríamente. Tienes razón, estoy loco. Mis hermanos no sufrieron heridas ni pérdidas cuando enfrentaron a los ejércitos de Imperio Gonzou en el campo de batalla. ¿Quién mierda crees que eres para atreverte a herirlos? Déjame que te diga una cosa, y si no fuera por el hecho de que el comandante de la Legión Shenji ha sido educado, ni siquiera te daría esa primera opción. De lo contrario, ¿crees que tu padre, yo, perdería el tiempo hablando contigo? ¿Y quién te crees que eres? ¿Un mero comandante de batallón y te atreves a hablar así a nuestra comandante del regimiento? ¿No sabes lo que es el respeto? En el otro lado, un hombre robusto se adelantó detrás de Shen Du, vestido con una pesada armadura de placa y su casco adornado con la pluma anaranjada que mostraba su rango como comandante de batallón. El comandante de batallón de la caballería pesada. En cualquier regimiento, eso era de gran importancia. Una gruesa aura de energía celestial salió de su cuerpo, revelando sus 5 conjuntos de joyas celestiales. Él era realmente un maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel medio. Al ver que alguien salía del otro lado, Sogweikin ni siquiera se molestó en decir algo más. Con un pisoteo de su pie derecho, antes de que Shenwu pudiera incluso hablar para detener a los dos, ya había cargado adelante. Todo su cuerpo salió volando como una flecha, con el puño primero mientras golpeaba hacia el pecho del comandante del batallón. Ese comandante de batallón no era definitivamente ninguna persona ordinaria, pues él era realmente el vicecomandante de regimiento del 16º regimiento. Al ver que Sogweikin cargaba tan arrogantemente, había dado un paso adelante para enseñarle una lección. A sus ojos, el llamado batallón inigualable era solo una mera tropa de inoperantes, un puñado de rufianes inútiles. Sogweikin también era, después de todo, un comandante de batallón, y en términos de comparación de rango, estaba incluso medio paso más bajo que él mismo como vicecomandante. Desde que Sogweikin había tomado medidas en primer lugar, también dio un grito de ira y avanzó un paso para recibir el golpe con uno de los suyos. Por supuesto, él ejercitó algo de restricción, al menos no sacó su arma, y su puño derecho también voló hacia el puño entrante de Sogweikin. No, gritó Shenwu en voz alta. Incluso una maestra de joyas celestiales con 6 joyas como ella se había visto en desventaja frente a Sogweikin. ¿Cómo podría su subordinado, en la etapa de 5 joyas, ser un partido para él? Por desgracia, su grito fue demasiado tarde y no pudo detener el choque. Ella no esperaba que Sogweikin tomara medidas tan de repente. Para convertirse en un comandante de batallón de la caballería pesada, la joya física de ese soldado era, sin lugar a dudas, de atributo fuerza. Después de todo, las tropas de la caballería pesada no requerían mucho control fino, sino una fuerza masiva. La fuerza absoluta haría de ellos una fortaleza de metal que apuntaría a sus enemigos, una de las raras unidades que en realidad podrían enfrentarse a los ejércitos del Imperio Gonzou. Por desgracia, la fuerza de Sogweikin también fue su mayor ventaja. En la misma etapa, sobre todo con el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura, se podría decir que su fuerza era incomparable. Aunque este comandante de batallón delante de él era una joya más alta, Sogweikin estaba solo una única etapa de energía celestial por debajo a él, y la diferencia no era tan grande. Con su linaje de dios demonio tigre oscuro y la evolución de su físico, ¿cómo podría comparársele a cualquier maestro ordinario de joyas celestiales de atributo fuerza? ¡Bang! Ambos lados se enfrentaron con fuerza. En la superficie, el comandante de batallón de la caballería pesada debió tener la ventaja. Después de todo, estaba vestido con la armadura completa de placas, y su puño estaba protegido por sus guanteletes, mientras que Sogweikin estaba usando sus puños desnudos. En este punto, ambos lados ya habían lanzado sus joyas celestiales, aunque ninguno había utilizado alguna habilidad. El comandante de batallón se había centrado en la muñeca izquierda de Sogweikin, y aunque su manga la cubría y ocultaba sus atributos, cuando cualquier maestro de joyas celestiales usara sus habilidades almacenadas o equipo consolidado, su joya elemental o física correspondiente brillaría. Si no había resplandor, estaba claro que no se había utilizado ninguna habilidad. Al ver que las joyas elementales de Sogweikin no tenían resplandor, y fue solo un choque de fuerza, el comandante de batallón estaba muy confiado. Por desgracia, no sabía que se había convertido en el primer sujeto de prueba de la manipulación de las 6 artes supremas en combate real. De hecho, él no había utilizado sus propias habilidades almacenadas. Sin embargo, había una sutil luz púrpura azulada rodeando su puño, cubriéndolo como si fuera un guante. Cuando los dos puños se enfrentaron, una violenta explosión resonó, como si estuviera justo en todos sus oídos. Todo el guantelete del comandante de batallón estalló en pedazos, e incluso su mano fue quemada a un color negro.
Desde el puño hacia arriba, su brazo entero se rompió en al menos 6 lugares, y todo su cuerpo fue enviado volando de la pura fuerza del impacto. Incluso si fuera solo un choque de fuerza, no sería rival para Sogeking, y mucho menos ahora que él había utilizado la manipulación de las 6 artes supremas para infundir una capa de atributo relámpago alrededor de su puño. Este medio año, había estado entrenando en tal control, y tal vez esto no podría ser de gran utilidad en una batalla total, pero en este tipo de choque de sondeo, definitivamente era un factor sorpresa. Shenwu sabía muy bien el poder de Sogeking, y como resultado, ella ya había estado cargando hacia el par tan pronto como él tomó acción. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Su golpe había sido demasiado rápido. Casi al mismo tiempo que el doloroso grito estaba a punto de emitirse desde el comandante de batallón de la caballería pesada, el puño de Sogeking que le había enviado volando se había extendido una vez más en un golpe de palma, haciendo que el grito fuera cortado inmediatamente. Shenwu cargó de inmediato, pero lo que la saludó fue el cuerpo volador de su comandante de batallón. Sin opción, solo pudo detenerse y gritar enojada, preparándose para esquivar a un lado y continuar su carga. Justo en ese momento, solo entonces reaccionaron los otros comandantes de batallón y los guardias personales del 16º Regimiento. Por desgracia, cuando estaban a punto de avanzar, una repentina masa de chillidos resonó, y filas de brillantes flechas golpearon en el suelo justo delante de ellos, como un muro impenetrable que bloqueaba su camino. A pesar de que esta élite del 16º Regimiento eran buenos y experimentados guerreros en el campo de batalla, todavía les dio un susto esa fuerte intención de matar. Al menos más de 200 soldados del batallón inigualable habían regresado, vestidos con su brillante malla de aleación de titanio, resplandeciendo tanto a la luz del sol, que casi cegó a los soldados del 16º Regimiento. En verdad, el 16º Regimiento ya estaba bien equipado, mucho más allá de la mayoría de los regimientos. Aún así, solo la compañía que era la guardia personal que respondía directamente a Shenwu era capaz de vestirse con una armadura de malla completa. Sin embargo, estos soldados del batallón inigualable estaban todos vestidos así, y aún más y aunque los estilos de la armadura parecían similares, era evidente que la calidad de los materiales utilizados era única, incluso superior. El resplandor plateado oscuro daba la extraña sensación de un filo agudo, y aunque los soldados del 16º Regimiento no eran capaces de adivinar qué material era, estaba claro que no era una malla ordinaria. En la actualidad, los 200 soldados del batallón inigualable estaban allí de pie, con sus arcos dibujados y las brillantes puntas de flecha apuntando directamente hacia ellos. Esos eran, después de todo, arcos largos, y a ambos lados estaban a menos de 50 metros de diferencia. A tal distancia, incluso un maestro de joyas celestiales de rango inferior podría no ser capaz de esquivar tales flechas, y mucho menos soldados ordinarios. Además, no había mucho espacio en todo el campamento para que pudieran esquivar. Si los soldados del batallón inigualable dispararan, sería indudablemente una matanza. Al instante, los soldados del 16º Regimiento se congelaron en su lugar, sin atreverse a mover un músculo. Estaba claro que la salva anterior de flechas era una advertencia, y si se atrevían a pasar por esa fila de flechas, esos rufianes del batallón inigualable no dudarían en disparar. Sogeking podía percibir claramente en qué dirección intentaba girar y cargar Shenwu. Su mano derecha todavía se aferraba al comandante de batallón de la caballería pesada, mientras su mano izquierda golpeaba hacia Shenwu. Una brillante luz verde se emitió desde su palma. Una vez más, él usó sus habilidades almacenadas, haciendo uso de la manipulación de las 6 artes supremas para imitar nuevamente una habilidad. En el destello de luz verde, Shenwu encontró que de repente no podía moverse. Eran los grilletes de viento, la habilidad de control de atributo viento. Los grilletes de viento habían sido desatados usando su manipulación de las 6 artes supremas. Desde que había visto a su maestro usar esa habilidad meses atrás, Sogeking había pasado mucho tiempo en los últimos 6 meses imitándola. En este punto, él ya era capaz de liberarlo continuamente, con suficiente energía celestial, y sin ningún tiempo de reutilización en absoluto. Esa era la verdadera esencia y el poder de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas. Los grilletes de viento eran, después de todo, una habilidad de 7 estrellas, y su desgaste en la energía celestial no era insignificante. Sin embargo, no se puede olvidar que Sogeking no estaba usando su propia energía celestial, ya que todavía estaba en medio de devorar la energía celestial de ese comandante de batallón. Podría decirse que estaba usando completamente la energía celestial de su oponente, convirtiéndola en su propia energía celestial de atributo viento para poder una serie continua de grilletes de viento y restringir a Shenwu. Cuando fue golpeada por los grilletes de viento, Shenwu no hizo mucho sobre eso. Después de todo, había peleado con Sogeking antes y sabía que tenía tal habilidad.
La brecha de energía celestial entre los dos todavía era bastante considerable, y estaba segura de que, si ella usaba todas sus fuerzas para liberarse, solo podía ser restringida por un segundo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Unos segundos grilletes de viento cayeron sobre ella casi instantáneamente después de que se liberase del primero. Una vez más, su cuerpo se congeló en su lugar, incapaz de moverse. En ese momento, Sogwei-King ya estaba muy cerca de Shendu, y una sonrisa de desdén cruzó por sus labios mientras decía pasivamente: comandante del regimiento Shendu, no era su rival para mí anteriormente, y el resultado no será diferente ahora. ¿Realmente crees que mi anterior victoria sobre ti fue solo suerte? Mientras hablaba, Sogwei-King ya había utilizado su quinto grillete de viento. Con un golpe abrupto de su palma izquierda, soltó despreciativamente una palma de rayo explosiva. Otra gran explosión, y el cuerpo de Shenwu fue enviado a volar por su golpe. Con su nivel de cultivo, tal golpe no era suficiente para dañarla seriamente, pero tener todo su cuerpo entumecido definitivamente no era un buen sentimiento. Además, había sido enviada volando tan fácilmente frente a tanta gente. En este momento, su rabia ya había alcanzado un punto de ebullición, y había desestimado todos sus previos escrúpulos y dudas. Tan pronto como aterrizó en el suelo, cargó hacia adelante una vez más, con todo su equipo consolidado liberándose de inmediato y la espada de fuego en sus manos brillando fuertemente. En ese momento, parecía como si estuviera lista para enfrentar su vida contra la de Sogwei-King. Sin embargo, sin previo aviso, un hombre enorme la interceptó. Parecía una cordillera que se elevaba frente a ella. Un masivo y pesado escudo bloqueó su espada de fuego con un fuerte ruido, un abismo natural insuperable. ¡Ping! Shenwu sintió como si hubiera golpeado una roca inamovible. La pura onda expansiva del choque la hizo retroceder unos cuantos pasos antes de que ella recuperara el equilibrio. Por fin, pudo ver claramente a esa persona. Un hombre alto y musculoso vestido con un simple uniforme del ejército. Sus rasgos eran simples y sencillos, parecía tener unos 30 años de edad, su rostro era duro y robusto, estaba claramente bronceado debido al brillante sol. De pie allí, su aura era fuerte y estable, casi insondable como un abismo profundo de una montaña alta, que parecía incluso superar a la de Sogwei-King. 6 joyas celestiales giraron alrededor de sus muñecas, y ese masivo escudo era sostenido en ángulo delante de su cuerpo. El gran tamaño del escudo incluso podría cubrir completamente su enorme cuerpo. En el escudo, las obvias 6 partes que lo rodeaban casi chocaron con Shenwu. «Piérdete». Shenwu aulló de rabia mientras avanzaba otra vez abruptamente, con la llama de fuego en sus manos golpeando hacia afuera en una ráfaga de golpes enojados. Sin duda, la persona que la bloqueaba era Lin Tianao. Tan pronto como Sogwei-King tomó medidas, ¿cómo podría ser más lento? Inmediatamente se había precipitado hacia adelante, justo a tiempo para bloquear el loco ataque de Shenwu. El escudo ensamblado de 6 joyas no era algo que ella pudiera romper con facilidad. Anteriormente, cuando se enfrentaron a una potencia de la etapa Rey Celestial Antianzhou, Lin Tianao todavía fue capaz de bloquearlo por un corto tiempo, y eso era más que suficiente para hablar de sus capacidades. Las habilidades ofensivas de Lin Tianao eran realmente muy escasas, pero en términos de defensa, estaba mucho más allá de cualquier maestro de joyas celestiales del mismo nivel, incluso de aquellas potencias de las grandes tierras santas. Después de todo, sus atributos de defensa definitiva eran altamente complementadas por el escudo ensamblando. El escudo de Lin Tianao solo se movía en movimientos extremadamente pequeños, y sus pasos no parecían rápidos en lo absoluto. Sin embargo, cada vez que se movía, parecía ser capaz de bloquear fácilmente el movimiento de Shenwu, no cualquier bloqueo directo, sino en un ángulo en el que ella era incapaz de usar su fuerza. Bloquear. Una técnica de posicionamiento de alto nivel que Lin Tianao había entrenado con años de experiencia de batallas detrás de sí, extremadamente potente sin importar si era contra humanos o bestias celestiales. Había entrenado y cultivado durante tantos años, la mayoría de los cuales había estado estudiando, analizando e investigando sobre cómo mejorar mejor su defensa de cualquier manera posible. No solo a través de tomar golpes, sino también el movimiento, el bloqueo de las técnicas, y sus propias defensas personales. Se podría decir que todo eso ya estaba arraigado en su memoria muscular, y su uso en diversas situaciones de combate era tan fácil como respirar para él. Shenwu atacaba con toda su fuerza, pero frente a Lin Tianao, se sentía como si toda su fuerza fuera inútil, siendo incapaz de utilizar realmente su poder de manera adecuada. Él ni siquiera tomó represalias, simplemente usando su escudo para bloquear constantemente todos sus movimientos y ataques, y ella sentía como si estuviera atrapada en un bucle, incapaz de llegar a Sogwei-King a pesar de sus mejores esfuerzos.
Lin Tianao era el muro de un castillo, y por mucho que tratara de derribarlo, se mantenía alto y fuerte. «¡Detente!». De repente, Zhou Weiqing gritó en voz alta. El escudo ensamblado de 6 joyas brilló de repente, una luz amarilla se disparó, y una poderosa onda de choque empujó a Shen Wu de nuevo. Claramente, él había estado reteniéndose en la lucha contra ella. Shen Wu jadeó duro mientras se volteaba a mirar a Zhou Weiqing, que había lanzado al comandante de batallón al suelo y tenía un pie en él. En el lado del 16º regimiento, todos tenían miradas enojadas en sus caras al ver eso. Sin embargo, del lado del batallón inigualable, cada vez más soldados salían de sus tiendas. Para su sorpresa, todos estaban vestidos con la misma malla completa, con arcos largos dibujados y flechas apuntando hacia ellos. Mirando a los soldados del batallón inigualable cuyos ojos estaban llenos de intento de matar, así como la luz fría de las filas de flechas, ninguno de los soldados del 16º regimiento se atrevió a hacer un movimiento. A menos que pudieran de alguna manera pedir refuerzos, sabían que no serían de ninguna ayuda. Zhou Weiqing miró fríamente a Shen Wu y dijo: «Comandante del regimiento Shen Wu, te daré una última oportunidad. Entregue a esos 2 que hirieron gravemente a mi hermano, y todos ustedes se cortarán un dedo. De lo contrario, pueden olvidarse de irse». Después de atacar durante tanto tiempo, Shen Wu ya había desahogado gran parte de su ira, y estaba cada vez más calmada. Esta era la primera vez que había visto a Lin Tianao, pero su poder absoluto definitivamente le había dado una profunda impresión. Podía sentir que incluso si su hermano mayor Shen He estuviera aquí, podría no ser capaz de romper las defensas de ese hombre. Además, todos los soldados del batallón inigualable estaban arreglados en formaciones limpias, con sus arcos dibujados y su intención asesina clara. Si todos lanzaban sus flechas al mismo tiempo, las víctimas se multiplicarían en centenares. Zhou Weiqing, ¿te atreves a disparar a tus aliados? ¿No tienes miedo de ser acusado en un tribunal militar? Shen Wu amenazó con un grito de ira. Zhou Weiqing dio un de desdén. «No me hables de la corte militar. HMPH. Me temo que la primera en ser acusada serás tú. Déjame preguntarte, ¿de quién es este campamento? Este es el campamento de nuestro batallón inigualable. Son los soldados del 16º regimiento los que han venido aquí a causar problemas, y solo nos estamos defendiendo legítimamente. En cuanto a la muerte, ¿crees que solo si tus hombres perecen se considera como la muerte? Mi hermano muriendo aquí no es considerado. Además, ¿quién fue la que inició todo? ¿Quién dejó toda la basura aquí? Mis palabras no cambiarán, te daré un minuto para decidir, y si crees que estoy bromeando, no me culpes por ser vicioso». Mientras hablaba, empezó a ejercer más presión en su pierna, y el comandante de batallón de la caballería pesada gruñó de dolor, su armadura ya cambiaba de forma por la pura presión. Tu y Shen Wu estaba tan enojada que todo su cuerpo temblaba. Sin embargo, estaba en una pérdida total sobre qué hacer. Si ella cediera ahora, ¿cómo iba a mandar al 16º regimiento en el futuro? Sería equivalente a que todo su regimiento se inclinara ante un mero batallón criminal, y nunca más podrían mantener la cabeza en alto. Sin embargo, si ella no cedía, y esto continuase progresando, ni hablar de estar en la parte superior, es probable que no tendría ningún buen final. Ya que Zhou Weiqing tenía el fondo del Palacio Extensión del Cielo, incluso el comando del ejército norteño podría no ser capaz de lidiar con ellos. En este punto, Shen Wu empezaba a lamentar sus acciones, lamentando que no escuchara las palabras de su hermano mayor. Shen He le había advertido hace mucho tiempo que no provocara a Zhou Weiqing. Después de todo, eran del Palacio Extensión del Cielo, y tal fondo no era algo que pudieran asumir. Por desgracia, las 2 hermanas Shen simplemente no pudieron suprimir la ira dentro de ellas. ¿Quién sabía que las cosas llegarían a tal etapa, y era casi imposible para ellos retroceder de buena manera ahora? De repente, sonó una voz fuerte y borracha. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Es muy temprano por la mañana, y ya están haciendo tanto ruido. Al oír esa voz, la intención de matar de Zhou Weiqing disminuyó levemente, la ira en su rostro se atenuó mientras se volteaba. El que habló, y acaba de llegar, era su maestro, el emperador celestial de los 6 supremos, Long Shija. Además, junto a él estaba su otro maestro Nguyen. Nguyen miró hacia Zhou Weiqing, con una mirada astuta en su rostro. Los 2 habían caminado unidos hombro con hombro, balanceándose de lado a lado mientras lo hacían. Ambos parecían totalmente un par de viejos borrachos que tenían mucho que beber la noche anterior. Por la apariencia, Nguyen parecía aún más viejo que Long Shija. Maestro. Zhou Weiqing se inclinó ligeramente hacia el par. Long Shija le lanzó una mirada dura, diciendo exasperadamente: temprano en la mañana y estás interrumpiendo nuestro sueño de belleza, qué irritante.
Sin embargo, Wakey, realmente tienes un buen maestro. No es de extrañar que te hayas convertido en un chiquitín tan astuto. Mientras le decía eso, golpeó a Muen en el hombro. Por su aspecto, los dos parecían viejos amigos que no se veían desde hacía años.